Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos comenzando con este encuentro del seminario de acompañamiento a al ascenso. Y hoy vamos a empezar con los encuentros que vamos a tratar de acompañarlos y ayudarlos a pensar un poco los textos. Hoy vamos a hablar un poco de los textos de gestión institucional, algunos autores como Gibbs, Antunes, Rivas, no sé cuál otro me olvido, Lore, bueno, ayudarlos a pensar más que nada las ideas principales, ¿no? Las cosas que no pueden faltar de ese texto. Esa es la idea de la clase de hoy. Eh, Sí, un poquito hoy el encuentro tiene esa idea. Nosotros incorporamos el tema de sumar clases sobre los textos, más que nada para poder dar algunas sugerencias y eso, como dice Fabián, ¿no? Sobre dónde poner más el foco al momento de sentarse a leer y después utilizar eso en el examen. Así que ese es un poquito el recorrido de hoy. Sobre todo lo que vamos a ver son los textos vinculados a la gestión institucional. Bien. Eh, Hay tres textos básicos que empiezan, que yo tomo, que yo pensaría como básicos, en realidad es mi criterio, ¿no? Cada uno puede tener un diferente criterio, que es pensar el rol del supervisor, del supervisor, perdón, del director. Eh, y hay tres textos que están muy relacionados, que son el de Axel Rivas, ¿sí? Que habla de la justicia pedagógica, el de Antúnez, que habla un poco de las cuestiones que hay que tener en cuenta para el trabajo en equipo y cómo ir solucionando los problemas. Los textos de Gibbs, ¿sí? Que es aprender a ser director, que hay dos o tres capítulos. Y bueno, también está en la que me había olvidado, el de D'Amico, que habla también de los directores con una visión de futuro. Yo comenzaría con el texto de Axel Rivas, ¿sí? Para contarles un poquitito de cómo piensa Axel y Rivas y el tema de la justicia educativa. Axel Rivas lo que plantea es que lo primero que hay que pensar cuando uno es directivo, cuando uno está en la conducción, es que el diseño curricular, el régimen académico, bueno, tanto el estatuto como el reglamento, se orientan todos a la justicia educativa, ¿sí? ¿Qué es la justicia educativa? Es garantizar el derecho a la educación. De cualquier manera, o sea, ¿lo garantizo así porque sí? No, lo garantizo en acción, ¿sí? Cuando decimos que garantizamos el derecho a la educación en acción, lo que estamos diciendo es que en el cotidiano, en la práctica pedagógica educativa cotidiana, se va a dar el derecho a la educación en medio de una tensión entre lo que es la norma, la normativa, entre lo que es el seguimiento. Él habla de la supervisión, pero de la supervisión en un amplio sentido, no del supervisor solamente, ¿sí? Del seguimiento de que tiene que hacer la conducción, de esa supervisión que hace el director también sobre sus maestros y sobre los chicos también, los chicos y las chicas. Y además sobre las prácticas concretas. ¿Cómo se va dando esa tensión entre estas tres cuestiones? Es cómo se va a dar y cómo se va a garantizar la justicia educativa. Y la justicia educativa está garantizada por dos cuestiones, por dos criterios o dos condiciones que,
que tenemos que pensar desde la escuela, que es la redistribución y el reconocimiento. ¿Qué sería cada una de estas cosas? La redistribución sería el, hablando de lo material, que poder redistribuir justamente, como hablamos siempre, las cosas materiales. La redistribución de la riqueza, ¿se acuerdan que hablábamos muchas veces? Bueno, la redistribución de las cosas materiales, la redistribución del conocimiento también, que pueda llegar a todos, y la redistribución de lo social, ¿sí? Porque la justicia educativa involucra lo social. Y está dada la redistribución por poder poner prioridades a lo que es la vulnerabilidad. Los niños y las niñas, los jóvenes los jóvenes, los adolescentes, los adultos, que hay profesores quizás estudiando también acá para las escuelas de adultos, es ver la vulnerabilidad que está dada por los recursos y es buscar más recursos, por los apoyos, buscar más apoyos y por las políticas educativas, que es lo que peleamos, digamos, siempre desde el sindicato, por las políticas educativas, ¿no? Que puedan ser orientadas a la redistribución, a que pueda llegar a todas y a todos. ¿Para qué? Para que se rompa con la desigualdad, ¿sí? O por lo menos se achique la brecha, digamos. Estos son los derechos comunes que tiene que orientarse dentro de la redistribución en las instituciones. El otro principio o la otra condición que habla la justicia educativa es el reconocimiento. El reconocimiento remite a lo simbólico, remite a la identidad, el identificar las diferencias, la identidad individual de cada uno con sus características específicas, es darle voz a los sujetos. Cualquier sujeto, no, sujetos de derechos. Y cómo le damos voz a los sujetos sabiendo sus condiciones previas, sus saberes previos, sus recursos previos. De esa manera podemos diagnosticar la vulnerabilidad y ver qué recursos, qué apoyos y qué políticas necesito pensar para que desde la gestión institucional se llegue a tres cosas: igualdad a través de la diversidad, o sea que uno reconoce con la diversidad, pero busca la igualdad. La integración hacia lo común, o sea, lo común de los derechos, lo común de las cuestiones escolares, institucionales, y la participación democrática. Es fundamental la participación democrática de todos los actores sociales. No hablamos solo de la conducción, eh, sino, sino de los docentes, de los auxiliares, de las familias en general. Ah, de esa manera podemos pensar que si buscamos los recursos adecuados, los apoyos adecuados y peleamos por las políticas adecuadas, en la gestión institucional podemos lograr estas tres cuestiones, que hablaríamos de la justicia educativa. Pero Axel Rivas va a mencionar tres tipos de justicia y las va a diferenciar. Y yo creo que si uno las piensa, puede hablar de los tipos de escuela, ¿sí? Hay una primera justicia, que es la justicia meritocrática. Yo la llamaría que es la que se da en las escuelas de cinco tizas. ¿Sí? ¿Vieron esas escuelas que uno dice, ay, son las mejores escuelas, en esto es todo perfecto? Bueno, las escuelas de cinco tiza, siempre, muchas veces lo escuchamos. Bueno, esta justicia meritocrática es eso, es buscar que la escuela sea la escuela de cinco tizas. O esconder todo bajo la alfombra para que nadie vea.
que son menos tizas y seguir poniendo igual el cartel de las 5 tizas. Eso es la justicia meritocrática, donde hay un cumplimiento de normas, se cumplen las normas, se cumplen las reglas, pero se cumplen con premios y castigos explícitos, pero también implícitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los premios y los castigos son negociaciones que se van hacia adentro de la institución en la justicia meritocrática. Yo te doy esto si vos me das aquello. ¿Sí? Pasa mucho. ¿Cuántos directores muchas veces hacen su gestión institucional con esta negociación? ¿No es cierto? Y de esa manera separan al personal. Ah, este grupo me da esto, aquel grupo no me lo da. Entonces a este grupo lo tengo más arriba y a aquel grupo no lo tengo tan arriba. Bueno, eso es la meritocracia. Eh, Se habla de la disciplina de todos, no solo de los niños, de las niñas, de los jóvenes, sino de la disciplina de los docentes, de la disciplina de los auxiliares, ¿sí? Y se hace que esa disciplina esté evaluada con una determinada vara. Se ponen varas, ¿sí? Y a veces no hay una única vara, a veces hay más de una vara, de acuerdo al mérito. Y esto lo da el poder. El poder lo tiene específicamente el director en este caso, quien gobierna la institución. Se habla de la homogenización, donde todos los niños, todas las niñas son iguales y donde todos los maestros deberían ser iguales. Lo que decía antes, tapar lo feo, ¿no? Poner bajo la alfombra la suciedad. Hacer porque tengo que hacer. No hago porque lo siento, porque la verdad este niño me preocupa y quiero garantizar su derecho a la educación, entonces hago cosas para garantizar el derecho a la educación. Hago porque tengo que hacer, desde la obligación. Y desde esa manera lo que se aseguran es la igualdad de condiciones. Aunque en la práctica sea solo un discurso muchas veces. ¿Por qué? Porque no se ven y no se hacen las pequeñas adecuaciones o las pequeños cambios que hay que hacer. ¿Para qué? Para que se den más recursos, más apoyos, más políticas para los más vulnerables. La justicia meritocrática es centralizada y tiene un papel fundamental el examen. Y no cualquier examen, el examen que es igual para todos, ¿sí? El que es pieza central de poder clasificar alumnos, en el caso de alumnos, o poder clasificar docentes también. Hay un examen para docentes en esas escuelas meritocráticas también. Y esa igualdad que a la vez clasifica. O sea, en el discurso hay igualdad, somos escuelas sin cotizas, pero en la realidad clasificamos. Y hay una frase que utiliza Axel Rivas que es, todos saben en qué juego están. Y el que no lo sabe, perdió su juego, perdió su turno. ¿Sí? O se fue, como es el que se fue de su silla, perdió, el que se fue a Sevilla, perdió su silla. Bueno, las escuelas meritocráticas un poco son así. El que se fue del juego de la escuela meritocrática es un poco el que pierde la silla con el director que gobierna. Pero en estas instituciones no se dan segundas oportunidades, hay una única oportunidad y con esa se juzga. Hay tirantez, hay temor, hay amenazas, hay esconder y esconderse. La igualdad, en este caso de esta justicia, produce desigualdad. No hay una motivación que salga, digamos, desde adentro, desde lo cotidiano, desde lo que siento, desde lo que de los sentipensares. Hay una motivación que depende exclusivamente de que el docente dé bien una clase o que haga bien las cosas. Y si no lo haces, como todos lo hacen, homogéneizo, ahí se trabaja con la culpa y la victimización. El malo de la película, el que no lo cumple es el malo de la película. Y hay una ficción de justicia. Se piensa que hay justicia, pero en realidad lo que hay es desigualdades.
El otro tipo de justicia que nombra Axel Rivas es la justicia compensatoria. Podríamos decir aquellas escuelas que uno dice, uy, la verdad que esta escuela es la réplica de la escuela integral del distrito. ¿Por qué? Porque se reconocen tanto las desigualdades, se generan tantas intervenciones, se tienen en cuenta tanto las diferencias, que a veces se juntan todas estas cuestiones, porque es una escuela que apunta a esto, a compensar esa vulnerabilidad y a generar oportunidades, a romper con las varas, sino que cada uno va a tener su propia vara, ¿sí? Es decir, de acuerdo a sus puntos de partida, de acuerdo a sus posibilidades, pero tiene también sus riesgos la justicia compensatoria, porque uno dice, esto está bueno, porque vamos a trabajar con la individualidad, con lo que necesita, con el PPI, con las ecuaciones de apoyo, pero se puede correr el riesgo de etiquetar, de asignar categorías, de la promoción social, bueno, como son así, vamos a promocionar. Entonces, eh, termina a lo mejor en un riesgo. Está bueno, o sea, está mejor que lo anterior, sin dudas, pero no termina de cerrar tampoco la justicia. Falta algo más. Y eso algo más nos lo va a dar la justicia pedagógica. La justicia pedagógica, habla Axel Rivas, esperen que lo quiero leer textual. Ahí tienen un punteo igual. La justicia pedagógica habla de la inclusión. ¿Qué es la inclusión? No dejar a ningún alumno atrás. ¿Qué quiere decir dejar ningún alumno atrás? Que todos puedan ir avanzando, todos puedan ir hacia una meta, hacia algo que sea común, que es que todos aprendan. ¿Todos aprendan lo mismo? No, de acuerdo a los puntos de partida, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los recursos, a los apoyos, pero que ninguno se quede atrás, que todos puedan ir yendo en un camino hacia adelante. Se habla de la integración, buscar que todos compartan la misma experiencia escolar. O sea, no hago que el niño o la niña, por ser disruptivo, por tener una determinada adecuación horaria, no participe de un acto escolar, por ejemplo, o no participe de un recreo. Tengo que buscar los dispositivos para poder trabajarlos y de esa manera hacer que todos compartan una misma experiencia escolar, ¿sí? Esto uno puede decir, uy, pero esto se choca con los agrupamientos flexibles que habla el diseño curricular. No, no, al contrario. El agrupamiento flexible lo que ayuda es a que el alumno no se quede atrás, ayuda con la inclusión. ¿Para qué? Para que la integración sea más fácil, le sea más llevadera al alumno. ¿Sí? Entonces, el agrupamiento flexible es una buena herramienta para estas dos cosas, para la inclusión y la integración. Después vuelve a nombrar la redistribución, que es promover instancias de apoyo y más recursos para los alumnos con mayor vulnerabilidad. El reconocimiento, que es potenciar los caminos distintos para que todos los alumnos puedan llegar a un objetivo y reconocer su diversidad. Y finalmente, la participación, que es fomentar el involucramiento de toda la comunidad educativa en la vida escolar. Esto que se dice que los alumnos son de todos, no es de uno solo. El de alumno de quinto grado también es del maestro de primero, es de la conducción, es del maestro de artes visuales, de todos, ¿sí? De todos y de todas. De esa manera podemos lograr una justicia pedagógica, donde lo pedagógico eh, es complejo, pero de esa manera pueda garantizarse que haya un horizonte en común. Eh, y salir de las trampas que nos puede dejar lo compensatorio y lo meritocrático. No sé si hay algo más abajo, creo que no. ¿Querés seguir un poquito vos, Lore? Bueno.
No, en relación a esto, lo que quería decir es un poquito que cuando nosotros nos paramos frente al examen y nos toca, por ejemplo, abordar una situación desde este autor, lo que tenemos que tener en cuenta es poder definir estos conceptos que Fabián fue planteando, ¿no? ¿Qué se entiende por esta justicia pedagógica? Poder ponerla en palabras, más allá de esa descripción que después uno vaya haciendo, poder conceptualizarla, ¿no? En esas cuestiones. Y en relación a lo que tiene que ver con un equipo de conducción, es fundamental poder abordar estas miradas sobre esta justicia pedagógica desde los equipos. No es que es algo dado, sino es que hay que trabajar en pos de que eso se pueda dar dentro de la escuela. Y esto me parece que es un posicionamiento político-pedagógico, ¿no? Cuando yo creo en estas cuestiones y las tengo que de alguna forma hacer carne en mi propia escuela, ¿no? Que cuando entres a escuela, no sea una escuela sin cotizas como por ahí se veía, ¿no? En la primera definición, ¿no? Como que se trata de que todo esté bien, sino que, bueno, hay que ir desarmando ciertas cuestiones que se dan dentro de las instituciones para ir repensándolas tratando, ¿no? De ir hacia esa justicia educativa que abarque a todos, ¿no? Y que sea conocido por todos. Por eso después vamos a retomar en alguno de los autores cuando habla de la visión, que se entrelaza con esto. ¿No? Esto es un poquitito por ahí lo que quería sumar en relación a este autor y tratar de ir vinculándolo con este marco general que tiene el equipo de conducción frente a garantizar estas cuestiones. Bien. Continuando un poco con el otro texto, pasaría a hablar un poquitito de Gibbs, ¿sí? Hay o sea, el texto de Gibbs, Abregu y de Abregu nos habla de aprender a ser director, ¿sí? Uno se puede preguntar, ¿quién nos enseña a ser directores? Si hay una sola manera de ser director. Generalmente se llega al cargo de director, y esto lo escuchamos cuando algunos vicedirectores no se animan a tomar suplencias, por ejemplo, se llega con más preguntas que con respuestas. Las respuestas uno las va a ir logrando y las va a ir teniendo a medida que va ejerciendo el cargo, a medida que está en la práctica, y nunca las cierra además, siempre va a tener más preguntas. Al menos es lo esperable, que la respuesta no me cierre, me abre una nueva pregunta. ¿Por qué? Porque así es la pedagogía de la pregunta lo interesante, ¿no? Eh, los años en el aula son la base de nuestros saberes. ¿Qué quiere decir esto? Los años en el aula como profesional, ¿sí? Como práctica docente, pero también los años en el aula que yo tuve como estudiante, porque marcan mi biografía personal, marca mi accionar docente y va a marcar también mi accionar como director. El director que tuve cuando estaba, no sé, en quinto grado, por ejemplo, y me acuerdo de tal anécdota de ese director. Bueno, eso me marca. Poder tener herramientas, dice Gears, para mirar toda dónde está la escuela de hoy. Poder identificar y diagnosticar cómo está mi escuela dentro del territorio, que es un distrito, pero no solo dentro del territorio, sino dentro de la ciudad. Y tratar de no quedarse solo, ¿sí? Tener esas herramientas compartidas con, no sé, con el director más cercano, con grupos de trabajo que se puedan armar desde la supervisión, pero no trabajar solo, porque el director que tiene sobre sus hombros el gobierno institucional, si está solo, se va a terminar abrumando, ¿sí? Entonces, para evitar esas brumas, le sugerimos trabajar en forma colectiva, en forma de equipo. Primero con su personal, por supuesto, con su equipo de trabajo, con el vicedirector, con el secretario, con los maestros, pero también poder hacer una articulación con con el director cercano en el territorio, o el director amigo, para poder hacer redes. Hoy, la escuela de hoy nos exige trabajar en forma de red.
porque si no nos perdemos una parte de la historia, ¿sí? El punto de partida de una buena escuela, dice, es un diagnóstico participativo y situado que permita trazar junto a la comunidad educativa una hoja de ruta hacia el corto, mediano y largo plazo. Acá nos está definiendo un proyecto. La escuela tiene que tener un proyecto, un objetivo, una misión y una visión, como decía recién Lore, que nos lleve, que nos marque el camino. ¿Para qué? Para saber hacia dónde vamos, justamente, para que nadie se quede atrás. No, como, no solo los alumnos o las alumnas, como decía recién en el texto Axel Rivas, por la justicia pedagógica, sino que nadie se quede atrás en la institución. Porque si hay docentes que se quedan atrás, quiere decir que no estoy trabajando en forma participativa y lo que tenemos que armar es comunidades de aprendizajes. Aprender a escuchar al otro, lo que me ayuda es que aprender a resolver conflictos, construyendo equipos de trabajo y optimizando los tiempos. Es decir, ¿cómo voy a ir resolviendo los problemas que hay en mi escuela armando equipos? ¿Sí? El conflicto ya sabemos que es inherente a la institución, no hay otra, ¿sí? Continuamente sabemos que la institución trae conflictos, conflictos entre la norma, entre las prácticas, entre las políticas educativas. El conflicto es inherente a la institución. ¿Cómo tenemos que superar esto? Armando proyectos, pero no en forma aislada, sino como equipos de trabajo. Y dice Gibbs que a ser director se aprende, ¿sí? Obviamente se aprenden las prácticas, se aprenden las capacitaciones, se aprenden el compartir, se aprende el asesoramiento del supervisor, se aprende. No es algo natural, uno no nace sabiendo ser director, ¿sí? Lo vamos aprendiendo. Después dice que ser director se enseña. ¿Sí? Uno le enseña a sus docentes a través de qué? A través de la cultura institucional. Se arma una cultura, se arma una cultura institucional a partir de ese proyecto y los docentes van haciendo y uno le enseña, uno es ejemplo de sus docentes, uno es docente de sus docentes. Entonces, es importantísimo la biografía profesional y la biografía personal de cada docente, de cada alumno y de cada directivo. ¿Para qué? Para poder tenerla en cuenta y enseñarle al otro. ¿Sí? Ser director es enseñar, es ser docente, es asesorar. Es retroalimentar, tiene que haber retroalimentación, nombra Gibbs después en otro texto también. Eh, de esa manera es que ser director enseña. Ser director es complejo, sí. Nadie nos dijo que esto iba a ser fácil, pero en la complejidad, si lo trabajo en equipo, lo podemos llevar más adelante. Y ser director es más que liderar, no es llevar adelante la institución solamente, es armar equipo, es marcar agenda, es distribuir tareas, es delegar tareas, es identificar los problemas, las problemáticas institucionales, es identificar las vulnerabilidades y poder armar más recursos, más proyectos para poder achicar la brecha de la desigualdad. Todo eso es complejo y es más que liderar. Atender a las demandas, dominar las cuestiones técnicas, desafíos cotidianos que nos llevan a que uno diga, uy, se me está incendiando la escuela. Bueno, esas urgencias, pero uno tiene que empezar a poder separar el árbol del bosque, ¿no es cierto? Y correr el foco de qué es lo principal. No quedarme en que el árbol es lo principal, hay un bosque detrás, ¿sí? Estar abierto a la multiplicidad de escenarios que generalmente son desconocidos. Hoy en día tenemos la incertidumbre de lo desconocido. Están pasando cosas en las escuelas que antes no pasaban y tenemos que aprender en forma colectiva y colaborativa a trabajarlas, ¿sí? ¿Para qué? Para aceptar las contingencias y la coexistencia de las fuerzas en ese conflicto y poder intervenir en los bordes y los límites
que nos da el conflicto y sacarnos la omnipotencia. El director no puede ser omnipotente. ¿Sí? No puede con todo, tiene que armar equipo. La imprevisibilidad, lo complejo, la incertidumbre son rasgos de la escuela de hoy que nos llevan al registro de la falta. No, hoy sentimos la falta, eso es lo que nos angustia muchas veces en el rol, ¿sí? Que algo nos falta. Bueno, lo que nos falta lo podemos conseguir compartiendo. Dirigir es más que liderar. Es respeto, tolerancia, trabajar en equipo como comunidad de aprendizaje, trabajando la convivencia y la inclusión para que sean genuinamente enmarcadas, diría yo, en el aprendizaje cotidiano y en lo pedagógico. Después habla de mirar la escuela en clave pedagógica. Es ser referente pedagógico posicionando a mi escuela en un lugar privilegiado de poder habitar un lugar en las nuevas generaciones. Mi escuela tiene que ocupar un lugar y ese lugar tiene que ser habitable por nuestros alumnos y alumnas. Es poder llegar a hacer acuerdos pedagógicos flexibles que se van a ir ayornando permanentemente con el camino trazado en el proyecto institucional. El proyecto institucional no es uno y para siempre. Lo tengo que ir ayornando, lo tenemos que ir ayornando en equipo. Y Gibbs toma como una herramienta clave la observación de clases. A mí me gusta hablar más que la observación de clase, la asistencia a las aulas, ¿sí? Yo le preguntaba, yo tuve reunión de directores esta semana y una de las preguntas que les hice a mis directores es, ¿cuántas veces por semana logran estar más de 15 o 20 minutos en un salón, haya o no haya maestro? Porque hoy en día no hay maestros, entonces voy, cubro el grado y estoy toda la hora, obvio. Pero más allá de que no haya maestro, ¿estoy 15 o 20 minutos para compartir con mi docente la clase? No observarlo, compartir. Compartir como herramienta de gestión que debe ser parte de la política institucional. O sea, la observación de clases, el compartir la clase, tiene que estar en la agenda del equipo de conducción. Tengo que poder ponerme, además, como hacer las reuniones de ciclo, ¿sí? Como coordinadores de ciclo, poder hacer las observaciones de clase. ¿Por qué? Porque nos van a dar pistas para la mejora institucional y acompañar de una mejor manera los procesos de enseñanza-aprendizaje, asesorando y retroalimentando a cada actor institucional. Mirar lo que hace el alumno y mirar lo que hace el docente. O sea, yo no voy a observar solamente al docente para, no sé, ponerle un concepto a fin de año, sino que voy a observar para ayudarlo a pensar, para llevar a la reunión de ciclo una problemática y buscar pistas de cómo mejorar, buscar indicadores, ¿sí? Porque esas son las puertas de entrada para trabajar la mejora. Tenemos que pensar la escuela como una mejora, ¿sí? Para ver los problemas de enseñanza y los problemas de aprendizaje, ¿sí? No somos los mejores docentes, pero si ponemos la voluntad para ir hacia la mejora, vamos a trabajar en equipo, ¿sí? Y eso es lo que nos hace mejores, el lograr trabajar en equipo, superar los problemas de enseñanza, apuntando a qué? A los problemas de aprendizaje. Es nuestro norte, ¿sí? De esta manera, la gestión pedagógica es una estrategia por excelencia para intervenir y nos lleva hacia la mejora. El proyecto institucional es la mejora, ¿sí? Trabajar de esta manera en equipo es traer la pelota a nuestra cancha, ¿sí? Tenemos la pelota en nuestra cancha y podemos dominar y hacer el jueguito y pasarnos la pelota uno a otro. Y en algún momento hasta incluso parar la pelota y ponernos a pensar, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera lo hacemos desde un principio de coherencia para hacerlo coherentemente, ¿sí? Entre la normativa, el asesoramiento y la política educativa y la reciprocidad. La reciprocidad se da en la comunidad de aprendizaje donde todos somos iguales. No solo el director es el que lidera, sino que todos lideran. El docente en su aula también lidera. ¿Sí? Entonces, el liderazgo pedagógico se debe dar en toda institución que apunte a la justicia pedagógica. Esto es importantísimo porque apunta, como dijimos antes, a la inclusión, a la redistribución, al reconocimiento y a la participación institucional.
¿Mm? Bien, más o menos esa es la idea de Gibbs en los dos capítulos que hay, el capítulo que habla del ser director y el capítulo que habla de mirar la escuela en clave pedagógica. Lore. Yo hoy estoy conectada de a dos, porque no logré encender la cámara de la compu donde estoy compartiendo pantalla. Bueno, sí, ahora vamos a retomar un poquito los otros dos autores que nos quedan. Y bueno, este material que estuvo compartiendo ahí Fabi para esto va a estar cargado en el campus también. Así que bueno, yo ahora voy a compartir un poquitito y me parece que por ahí ahora voy a mirar, pero me parece que voy a arrancar por la parte de D'Amico, ¿sí? Que D'Amico habla del tema de la visión, que se enlaza bien con esto que venía diciendo Fabi, como para tener una idea general de lo que plantea este autor, es cómo construir esa visión de escuela para que nos vaya marcando ese camino necesario para constituir en una mejora, ¿no? Cada día. Entonces, bueno, en esa línea voy a continuar un poquito con ese autor. A ver, vamos a ver. Bueno, lo más probable es que este autor, o sea, que esta autora Estela D'Amico, eh, como es un texto breve, por ahí no toque necesariamente que lo trabajen en profundidad, pero sí lo van a poder abordar eh, cuando trabajen cómo se ve la escuela, cómo se mira y cómo se construye esa visión. ¿Sí? Entonces ahí pueden retomar cosas de este autor. ¿Sí? Por ahí algunas descripciones, va describiendo algunas cuestiones. A ver, estoy tratando de ver si podemos hacer la presentación. A ver, ahí va. Bien, estos son los autores que vimos hoy. Esto lo voy a pasar, después voy a volver. Acá. Bueno, eh, directores con visión educativa de futuro. La visión se refiere a una imagen que la organización plantea a largo plazo, ¿no? La visión debe ser realista, su función es guiar, motivar al grupo de trabajo. Bueno, un poco ahí lo que plantea el autor es esto, ¿no? De que esa visión que nosotros tenemos que poder definir es una imagen, ¿no? Es una imagen que vamos a ir aportando y vamos a ir construyendo. Eh, y bueno, y esa visión tiene ciertas características, ¿no? Y entonces ahí ella un poco las enumera. Eh, donde indica algunas cuestiones, que esa visión tiene que ser medible, atractiva, con objetivos reales, ¿no? Porque a veces uno se plantea grandes expectativas que después hacen que uno en la práctica, en lo cotidiano, no los pueda llevar adelante y ahí viene un poco lo que lidiamos en la escuela, ¿no? Es que a veces sentimos que el trabajo que queremos llevar adelante no lo podemos concretar. Entonces, cuanto esos objetivos sean más reales, es más posible que esa visión vaya teniendo un buen final, ¿no? Como que nos vayamos acercando a esas metas que nos planteamos.
Estratégica, ¿por qué? Porque, bueno, una mirada estratégica nos habilita a pensarnos por fuera de los lugares comunes, ¿no? Poder poner en práctica por ahí cuestiones que más osadas, ¿no? Ahí hay un poco de lo de Frigerio, que después que habla de las miradas osadas, ¿no? Que tenemos que tener y encontrar esos atajos posibles para ir construyendo la escuela que necesitamos, la escuela que tenemos que poner en marcha. Motivadora e inspiradora, bueno, fundamentalmente porque es lo que va a darnos ganas de ponernos a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, en eso habla la inspiración, a la mejora. La motivación tiene que estar vinculada a esa mejora. Clara y precisa, no divagar en grandes cuestiones, sino ser concreto, por eso hablamos de objetivos reales, audaz y desafiante, y proyectada en el tiempo. Acá D'Amico hace un punto como especial que habla de que la tenemos que pensar a largo plazo, ¿no? Y para ir pensando a largo plazo tenemos que ir poniendo los metas eh, a corto plazo, pero siempre es pensada en el tiempo. ¿Sí? Esa construcción de la visión no es de un día para el otro, sino que la vamos a ir construyendo y la vamos a ir mirando continuamente. Después, bueno, ahí se plantea la pregunta de cómo se construye, cómo se contribuye a la construcción. Primero teniendo una coherencia, ¿no? Entre el hacer y el decir, ¿no? Bueno, tiene que haber ahí una coherencia que se vaya traduciendo en lo que hablaba hoy Fabi, ¿no? De una cultura institucional. Eso se va a ir traduciendo, esa visión se va a ir traduciendo en una cultura institucional. Eh, que es esa forma, a mí me gusta usar el ejemplo, ¿no? Por ahí tenemos escuelas cercanas y hay escuelas que las familias las eligen más, porque bueno, porque a veces, porque fueron construyendo como un posicionamiento, las familias tienen muy identificadas cuestiones de esa escuela y no de otra, entonces dar a conocer cuál es la mirada de mi escuela, cuál es la construcción que la escuela está haciendo de sí misma, ¿no? Y poder compartirla con la comunidad es muy importante. Explicar, ampliar, globalizar, ¿no? Esto, poder explicar qué quiere decir, que bueno, que todos podamos entender de qué hablamos cuando hablamos de esta escuela, ¿no? Que podamos explicar esa visión, que sea algo claro, después poder ampliarla a toda la comunidad y globalizarla es que se pueda percibir en todos los ambientes donde transcurre la vida escolar, ¿no? Que la podamos llevar a todos los rincones. Y después algo que también plantea el autor es como conducción, a ver, un segundito que voy a correr esto. Ahí. Como conducción de la escuela debemos impulsar la materialización de la visión. Bueno, acá es donde entra en juego esto que planteaba Fabián de Girs, ¿no? Constituirse en líderes. ¿Líderes para qué? Para poder materializar esa visión que tenemos de escuela, que fuimos construyendo, tener que armar ese caminito para lograr esto que nos propusimos, las metas que tenemos. ¿Sí? Entonces, de ahí es la importancia del equipo de conducción y de los docentes para poder ir materializando esa visión. Entonces necesitamos lograr que sea clara para que todos puedan darla a conocer, acompañar el camino para hacerla posible y asumir el liderazgo, ¿no? Acá se vinculan un poco con lo que Girs planteaba. Y después, bueno, acá tenemos una partecita que habla de los componentes que tiene que tener esa visión, que es poder establecer cambios, ¿sí? Cambios hacia una mejora, en la búsqueda de las mejoras que necesitamos para cada vez constituirnos en instituciones que aprenden, ¿no? En organizaciones que aprenden. Tener metas claras y poder poner en función a las personas, a los docentes con los que contamos, para poder explotar y poder encontrar en lo que cada uno es bueno para poder aportar esa visión. ¿Sí? Entonces, esto es un poquito lo que la autora plantea en relación a cómo ir
pensando la visión de ese proyecto escuela, que después se va a traducir en un proyecto escuela. Y ahí va a quedar plasmado de alguna forma esa visión. Pero la visión es la cultura institucional, ¿no? Eso que se respira en los espacios donde habito la escuela. Bien, bueno, esto es un poquito, a ver, quiero ver un poquito, a ver si algo más de la autora que por ahí, del apunte que por ahí. No, pero bueno, a grandes rasgos es esto. Sí es importante que cuando, si les toca hablar de la visión, ¿no? O la nombran, que la puedan definir, ¿no? ¿Qué es la visión? ¿Qué entendemos por visión cuando hablamos de visión, ¿no? Esto es importante que lo puedan conceptualizar. Bueno, y ahí vamos a pasar entonces a Antunes, porque Antunes sí lo que nos va a- a plantear es que nos va a empezar a hablar del trabajo colaborativo y el trabajo en equipo. Pero el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo en sí, ella también lo orienta hacia una idea de la calidad educativa. ¿Sí? El trabajo colaborativo entre profesores es uno de los criterios determinantes de la calidad educativa. Ella va a plantear que es necesario asumir eh, como equipos de conducción la conformación de equipos de trabajo, porque eso va a dar como consecuencia la mejora a través de la calidad educativa. ¿Sí? Entonces ahí es el papel fundamental de esta autora, ¿no? Cómo va a ir construyendo y va a ir poniendo en línea eh, estas dos cuestiones. El trabajo colaborativo permite analizar y resolver problemas comunes, un accionar coherente, mejorar la ayuda pedagógica con acciones más efectivas. Bueno, acá hablamos un poquito de ir construyendo esa forma de hacer escuela, ¿no? Un accionar coherente, ¿no? Que fulanito diga, no, bueno, acá hay que trabajar con la inclusión, hablemos grupo flexible y tenés después otra mitad de la escuela que te dice, no, yo no quiero trabajar, yo trabajo con mi grado solo. Bueno, ahí hay algo que construir, ¿no? Un accionar coherente con una mirada que tenemos sobre esa escuela. Después es la colaboración entre docentes en el mantenimiento de los recursos comunes en un tiempo determinado y con objetivos específicos. Ahí se puede retomar un poco la idea que a veces plantea Girs, que tiene que ver con que la tarea es la que nos une, ¿no? A veces se conforman equipos de trabajo para una tarea específica, se forma ese equipo de trabajo, cumple con sus metas y después se constituye otro equipo de trabajo que tenga otras metas y que tenga otros objetivos, y así la tarea nos va reuniendo para poder ir pensando, pensándonos en relación a los equipos de trabajo. En el texto de Antunes, en un momento, ella define, y está bueno que ustedes lo tengan presente, define lo que es el trabajo en equipo. Dice, un equipo de trabajo consiste en un grupo de personas trabajando juntas, las cuales comparten percepciones, tienen una propuesta en común, están de acuerdo con los procedimientos de trabajo, cooperan entre sí, aceptan un compromiso, resuelven sus desacuerdos en discusiones abiertas, y que todo eso no aparece automáticamente, sino que debe irse construyendo poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, esa definición yo pondría ahí un poquito el ojo para entender hacia dónde va la mirada de Antunes. Si eso está en el texto, que está como lectura, así que bueno, por ahí como tomarla, analizarla y poder hacerla propia, ¿no? Cuando hablamos de equipos de trabajo. Y bueno, después un poquito lo que ella marca es los requisitos para, esperen que se me, tengo la barra, a ver, los requisitos para el trabajo en el colaborativo y los obstáculos para el trabajo colaborativo, ¿no?
esto que hay que estar mirando desde los equipos de conducción, ¿no? Y ponerlo en discusión con los pares, ¿no? Con los docentes con los que vamos construyendo la escuela. El trabajo colaborativo permite analizar y resolver problemas comunes, un accionar coherente, un poquito de lo que ya veníamos diciendo, mejorar la ayuda pedagógica con acciones más efectivas. Pensar en soledad hace que por ahí una única mirada, a veces sobre un problema, se pierda la riqueza de los aportes de otros, ¿no? Entonces ahí el trabajo colaborativo tiene un sentido de ampliar y de mejora. Es la colaboración entre docentes en el mantenimiento de recursos comunes en un tiempo determinado y con objetivos específicos. ¿Cuáles son los obstáculos que nosotros tenemos que, ante una situación? Muchas veces yo cierro la puerta del aula y trabajo y hago como quiero las cosas, o no, yo lo resuelvo solo o sola, digamos. Bueno, entonces uno de los obstáculos tiene que ver con el aislamiento, las estructuras rígidas, ¿no? Estas cuestiones que son menos permeables, cuando lo de antes es mejor, ¿no? Como, bueno, no, yo siempre trabajé así. Entonces, donde hay estructuras rígidas, hay que poner preguntas. Necesitamos como ir desestructurando esas cuestiones y ponerlas sobre la mesa para poder hablarlas. Entonces ahí es muy importante el valor de la palabra, ¿no? Que toma y cómo circula la palabra dentro de la escuela para ir pensando en esas cuestiones. Las estructuras formales, los hábitos, tradiciones y prácticas docentes y de directivos, un poquito en relación a las estructuras rígidas, sensación de impunidad y de inmunidad, los tiempos y las cantidades de personas, ¿no? La sensación, a ver, los tiempos, que a veces sentimos que los tiempos no nos alcanzan para hacer todo lo que necesitábamos hacer. Desde los equipos de conducción a veces la agenda se ve tocada continuamente porque teníamos pensado ir a observar un par de clases y no es viable, porque salieron emergentes. Bueno, ahí entonces el tema de los tiempos siempre es como un obstáculo y de los que tenemos que tenerlo como variable. Sabemos que imprevistos van a surgir siempre, el tema es qué vamos a hacer con esos imprevistos para poder llevar igualmente adelante la reflexión y los espacios de trabajo. Bien. Bueno, los directivos escolares suelen tener más tiempo que los demás para visualizar los problemas y acostumbran a tener una visión más completa e integral de lo que acontece en la institución. Pueden, por lo tanto, mejor que nadie integrar capacidades y son, en suma, por el lugar que ocupan, la principal barrera o puente para el desarrollo de los procesos colaborativos y del trabajo en equipo. ¿Sí? Bueno, ahí da un lugar central a los equipos de conducción, ¿no? Que tienen para poder articular y buscar los tiempos y los espacios para poder constituir equipos de trabajo, ¿no? Y la cultura colaborativa. Hay que, como la autora también como que define en un momento trabajo en equipo y la colaboración, ¿no? El trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es algo que se va como respirando continuamente en la institución. Y el trabajo en equipo es cuando es una tarea específica en pos de lograr ciertas metas y poder abordar algunas cuestiones. Así que bueno, eso también, ¿no? Entonces ahí el lugar importante que tienen los equipos de conducción. Prácticas recomendadas para el trabajo en equipo: asumir el propio trabajo en forma colaborativa, ¿no? Hacerlo como algo habitual, estructuras organizativas ágiles y flexibles, considerar a todo el equipo docente, evitar la confianza al azar, bueno, veamos cómo sale, bueno, evitar ¿no? esos supuestos, sino que, bueno, poder anticipar lo más que se pueda. Utilizar estrategias basadas en dinámicas grupales, ¿no? Esto, sí,
algo que plantea también Antunes es que si la escuela se constituye realmente en un espacio de trabajo en equipo y colaborativo, también eso se traduce hacia nuestros alumnos. Y es una forma de hacer escuela, ¿no? Entonces, esto de armar dinámicas grupales donde se puedan armar y desarmar grupos en función de tareas necesarias. Crear ambientes favorables, esto también, ¿no? Como, bueno, sostenerlo, lo que hablábamos de los tiempos y los espacios, y diagnosticar y evaluar, ¿no? Como parte fundamental también de cómo van esos procesos de los trabajos en equipo. Eh, lo que hay una palabra que me parece interesante resaltar, ¿no? Es como el trabajo en equipo se constituye como en una sinergia, ¿no? Que todo confluye como para que las cosas salgan adelante. Y la escuela pueda asumir esta idea que plantea Antunes de la calidad educativa a través de estos equipos de trabajo, ¿no? Entonces se logra una sinergia eh, que necesaria para eso. Bien. Bueno, a dejar de compartir. A ver, Fabi, vos querés aportar algo sobre estos autores, algo más que por ahí yo no haya. No, a ver, hacer hincapié en que el trabajo en equipo eh, sea colaborativo y en forma de comunidad de aprendizaje, ¿no? Donde todos enlazados podemos tener voz. Esto que decía Rivas, ¿no? Poner la voz de los otros, escuchar la voz de los otros, y que Guis decía también que ser director es saber escuchar. Entonces, si uno escucha, el otro atiende, uno propone, el otro contradice un poco, pero se llegan a acuerdos y de esa manera vamos colaborando, el trabajo colaborativo del ir aprendiendo, ¿no? Bueno, quiero conseguir esto, lo conseguí, avancé, no sé, teníamos en segundo grado un 72% de alumnos alfabetizados. Logré llegar por lo menos al 75%, ¿sí? En la escuela, que es lo que me había propuesto a principio de año, supongamos, o lo superé o no lo alcancé, o me fui para atrás, porque incluso hubieron niños que se fueron o retrocedieron y cambió el porcentaje. Entonces, ese análisis de proyecto permanente es la comunidad de aprendizaje, ¿no? Y es un poco lo que plantea Antunes, ¿no? El de trabajar con la pregunta para que Ujú. esto me oriente y me marque el camino, ¿sí? La necesidad, como decía también Rivas, para achicar la brecha de la vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, son textos muy enganchados estos de hoy porque hablan justamente de cómo la institución lo que tiene que hacer es ir por un camino en forma de trabajo en equipo y aprendiendo. ¿Cómo aprendo? Aprendo? ¿Cómo aprendo? De mi práctica y del compartir con otros, ¿no? Ese es un poco como el resumen, ¿no? De la idea de estos 4 o 5 textos que trabajamos hoy, como para que nos quede hilados, ¿no? Sí. Con un moñito. Es trabajar en forma colaborativa, como comunidad de aprendizaje, teniendo un objetivo en común para achicar brechas de vulnerabilidad. Y de esa manera aprendemos todos. ¿Sí? En la complejidad de la incertidumbre actual, donde el director lidera, más que lidera, dice Bills, pero también lidera el maestro en su grado, también lidera la comunidad, o sea, el liderazgo es compartido. Cualquier liderazgo no, un liderazgo pedagógico, porque la justicia tiene que orientarse a la justicia pedagógica. Sí, Eh, totalmente. un poco como Y para hacer un sí, resumen, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, hay otros autores que también siempre aportan como esas frases que uno va teniendo como medio de, ¿no? De la cabeza continuamente, que por ahí entender a las escuelas como organizaciones que aprenden, ¿no? Y una escuela, una buena escuela es una escuela donde todos aprenden. Eh, Quienes la conforman, los docentes, los alumnos, las familias aprenden también a relacionarse con la escuela, digo, donde generamos una cultura de aprendizaje de todos, entonces, donde todo el tiempo estamos aprendiendo. En pos de esa mejora institucional, en pos de ir construyendo esa visión que tenemos de escuela, ¿no? Que constituye comunidad, que constituye sentidos, así que bueno, es un poco en esa línea, por eso bueno, justamente hoy todos los textos tienen que ver con la gestión institucional. Eh, la, Hay otro autor que habla, ¿no? Que las cosas sucedan, ¿no? Como gestionar es como hacer que las cosas sucedan. Bueno, para hacer que las cosas sucedan hay que ir instalando como esas semillitas necesarias para que, digamos, para poder tener la escuela que queremos, la escuela que vamos soñando y que vamos poniendo, ¿no? Todos los días lo mejor de nosotros para que eso se pueda dar. Así que bueno, este es un poquito el aporte nuestro en el día de hoy. La semana que viene nos quedan los textos de gestión curricular, conflicto, y observación y asesoramiento. Eso va a estar siendo abordado la próxima clase, que si no me equivoco va a ser el miércoles. Esto va a quedar cargado en el campus también con el material. Y bueno, no sé, Fabi, si querés decir algo más, si no, ya. Bueno, nada más desearles un feliz día del maestro, un feliz día de la educación, que cada día podamos seguir viviendo y luchando por nuestros ideales pedagógicos y por nuestros pibes, nuestras pibas, que es nuestro horizonte, ¿no? Así que pasémosla lindo, festejemos el Día del Maestro en la fiesta de UTE, los que ya se anotaron, y bueno, los que festejen con sus escuelas, en sus actos, y que bueno, el día del 11 de septiembre sea una gran fiesta porque nos merecemos festejar, nos merecemos lucharla con alegría y luchar por nuestros ideales con alegría. ¿Eh? Feliz día. Así es, coincido. Bueno, chau, chau. Gracias.